Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad les saluda la licenciada en Enfermería, Meli Ruiz Aquino, magíster en Salud Pública y Gestión Sanitaria, especialista en investigación científica y consultoría de proyectos y actualmente docente de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a compartir los aspectos teóricos de la temática relacionada a los aspectos complementarios del proyecto de investigación, para lo cual vamos a complementar algunos aspectos metodológicos como son la unidad de estudio, la población de estudio, muestra, instrumentos, técnicas, análisis e interpretación de la información y los aspectos éticos. Y como aspectos administrativos estaremos desarrollando el cronograma y el presupuesto de un proyecto de investigación. Bien, la parte metodológica, que ya se estuvo desarrollando la semana pasada, también comprende a la unidad de estudio, ¿no? La unidad de estudio se refiere a quién o a qué objeto, sujeto, individuo de la investigación vamos a estudiar, ¿no? A estos sujetos de investigación, a estos objetos, también se les denominan casos, elementos, organismos, situaciones, eventos. Generalmente, donde se ve plasmada la unidad de estudio en el enunciado o título de investigación. Uno de los requisitos para poder formular un título de estudio es la unidad de estudio. A continuación vamos a ver 4 ejemplos en los cuales vamos a poder reconocer cuáles son las unidades de estudio. El primer ejemplo, prácticas de estilo de vida de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este ejemplo, la unidad de estudio son los estudiantes. Segundo, efectos del monóxido de carbono en las ratas, Ratus noverhecus fistar, preñadas y sus crías, Arequipa. En este caso, la unidad de estudio son las ratas. Tercer ejemplo, niveles sanguíneos de carboxihemoglobina y sintomatología aguda en mototaxistas de una asociación del distrito de San Martín de Porres. Aquí la unidad de estudio son los mototaxistas. 4. Caracterización molecular de las bacterias patógenas de las vías respiratorias en pacientes peruanos con fibrosis quística. En este caso, la unidad de estudio son las bacterias patógenas existentes en los pacientes que tienen fibrosis quística. Entonces, estas unidades de estudios, estas unidades de análisis son las que tienen que responder a los instrumentos de medición. Llámese entrevistas, escalas, fichas, entre otros. Tenemos varios tipos de unidades de estudio o en algunos libros también llamadas unidades de análisis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, unidad de estudio, que se refiere al individuo de donde se obtiene la información en un estudio de investigación. Generalmente debería existir una sola unidad de estudio, ¿no? Pero hay investigaciones en las cuales también se puede desarrollar una investigación con 2 unidades de estudio. Unidad de información. En este caso, los estudios utilizan la técnica documental. Por ejemplo, si yo tengo que desarrollar una investigación retrospectiva, mi unidad de información son las historias clínicas, una fuente secundaria. Unidad de muestreo. Son las unidades que ingresan al sorteo en un muestreo aleatorio simple, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 1000 estudiantes, 1000 de población, 1000 estudiantes de población. Necesito extraer una muestra de 100, ¿no? Y esos 100, ¿qué nombre van a tomar? Unidad de muestreo. Unidad de análisis. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer el nivel de glucosa en plasma, necesitamos 5 centímetros de sangre, ¿no? Los cuales serán suficientes. A esta cantidad de sangre, a estos 5 centímetros, se les denomina unidad de análisis. Unidad de observación, propio de los estudios analíticos, de los estudios experimentales, ¿no? En este caso, se denomina unidad de observación a la variable que va a ser sujeta a modificación.
Y también tenemos la unidad de experimentación, como su nombre le indica, propio de estudios experimentales, ¿no? Está referida a la unidad donde la variable de interés va a ser manipulada, modificada, va a ser sujeto, objeto de experimentación. Es importante reconocer cuál va a ser nuestra unidad de análisis, unidad de observación, unidad de estudio, unidad de información. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello nosotros vamos a poder elegir las técnicas, los métodos, los instrumentos más apropiados para poder recolectar nuestros datos. Una vez que nosotros hayamos definido nuestra unidad de análisis, nuestra unidad de estudio, tenemos que ya delimitar nuestra población, ¿no? Y para ello vamos a conocer qué significa la población en el ámbito de la investigación. La población es el conjunto de todas las unidades de estudio, sujetos u objetos, cuya característica tiene que ser observable o reacción que pueden expresar, ¿no?, que nos interesa estudiar, nos interesa medir, nos interesa cuantificar. Generalmente cuando planeamos una investigación, nuestra intención es generalizar los datos a la población en general, pero por diversos criterios, por diversas razones, solamente podemos estudiar a un solo grupo, a un subgrupo de la población, ¿no? Y a ese subgrupo le denominamos muestra. Y con ello nosotros podremos también generalizar nuestros resultados. Hablamos de niveles de población. Por ejemplo, cuando tenemos una pregunta de investigación, básicamente nos referimos a una población diana, ¿no? Por ejemplo, tenemos un estudio sobre prácticas de estilo de vida saludable en los estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina de San Marcos, ¿no? Todos ellos pasan a ser nuestra población diana. Luego ya vamos a tener que identificar la población accesible, ¿no? Cuán viables son. La población accesible, ¿no?, puede ser de repente estudiantes de una determinada escuela, ¿no? Luego, aplicando criterios de selección, vamos a tener una población elegible, ¿no? De repente nosotros podemos decir que solamente van a participar los alumnos que estén cursando el primer semestre de estudios, ¿no? Nosotros ya establecemos nuestros criterios de selección. Luego hallamos el tipo, tamaño de muestra y finalmente vamos a tener nuestro número de participantes o unidades de estudio. También la población, para ser delimitada, tiene que tener en cuenta tres criterios, ¿no? La ubicación espacial, la ubicación temporal y los criterios de selección. Cuando hablamos de ubicación espacial nos estamos refiriendo al lugar, al ámbito donde se va a desarrollar el estudio, ¿no? Puede ser un hospital, un centro de salud, la universidad, alguna institución X, ¿no?, entre otras. Cuando hablamos de ubicación temporal, estamos refiriéndonos al periodo en el cual va a tomar el proceso de recolección de datos, ¿no? Puede ser un periodo trimestral, semestral, ¿no?, el lapso de un año, es de acuerdo al criterio del investigador. Y también tenemos los criterios de selección, ¿no? Criterios de inclusión, criterios de exclusión. Y por ahí también algunos libros de investigación hablan sobre los criterios de eliminación y criterios de reposición. Vamos a describir los más importantes. Dentro de los criterios de inclusión, estas son características necesarias que el investigador considera para su muestra, ¿no? A ver, ¿quiénes van a entrar? ¿A quiénes sí incluyo en mi investigación, ¿no? Ejemplo, puede ser, ¿no? Si yo tengo a un conjunto de estudiantes que van a ser sometidos a mi investigación, un criterio de inclusión puede ser la aceptación del consentimiento informado, ¿no? También tenemos los criterios de exclusión. Son las características no necesarias o excluyentes para que las unidades de estudio no formen parte de la población, ¿no? Ejemplo. Yo puedo decir, ¿no?, en mi estudio de prácticas de estilo de vida de los estudiantes, puedo decir, ¿no?, que todas las estudiantes que estén embarazadas
no sean parte de la investigación o estudiantes que presenten alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Yo puedo retirar, puedo excluir, ¿no? Según esos criterios. Los criterios de eliminación. Estas ya son características extremas por la cual una o más unidades de estudios van a ser retiradas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Cuando haya casos de mortalidad, ¿no? Esto generalmente se aplica para estudios longitudinales, ¿no? En la que va a haber una mayor demanda de tiempo, ¿no? Y en el proceso de recolección de datos pueden ocurrir situaciones imprevistas, ¿no? Y entonces yo puedo usar los criterios de eliminación. Tipos de poblaciones. Tenemos dos tipos de poblaciones, población infinita, población finita. En la población infinita, ¿qué sucede? No se conoce el tamaño de muestra y no se tiene la posibilidad de contar o construir el marco muestral. Es decir, el listado donde yo voy a tener la relación de todos los participantes en mi investigación. Población finita. En este caso sí se conoce el tamaño de la población, ¿no? Sí hay un marco muestral. Vamos a ver los ejemplos. Pacientes con factores de riesgo de exposición al monóxido de carbono. No existe un registro, un marco muestral de esos pacientes que presentan factores de riesgo, ¿no? De esos pacientes que están expuestos al monóxido de carbono. Por lo tanto, va a ser considerada como una población infinita. En la población finita, pacientes adultos infectados con VIH-Sida, usuarios de un hospital. Me voy a la base de datos del hospital y ahí yo puedo saber cuántos pacientes tiene registrado con VIH-Sida. Y también otros criterios que se suele utilizar en el campo de la estadística para diferenciar a la población finita e infinita es el criterio, ¿no? Por ejemplo, población infinita mayor a 100.000, población finita menor a 100.000, ¿no? Pero nosotros nos quedamos con el hecho de tener el marco muestral o de no saber o de no contar con el marco muestral. También existe un caso especial de población muestral, ¿no? En la cual, por ejemplo, nosotros vamos a ir a hacer un estudio, por ejemplo, sobre niveles sanguíneos de carboxihemoglobina y sintomatología aguda en mototaxistas de una asociación del distrito de San Martín de Porres. Fuimos a ese distrito y solamente tenemos el registro de 50 mototaxistas. Entonces, como es pequeña la población, no podemos aplicarlo un cálculo muestral. En este caso, la población de los 50 mototaxistas sería igual a 50 también como muestra, ¿no? Entonces, dado esa igualdad, nosotros vamos a denominar población muestral. En otros casos también se le denomina población censal. La muestra, ¿no? La muestra es una parte o subconjunto de la población. Vamos a analizarlo desde dos puntos, cuantitativo y cualitativo. A nivel cuantitativo, nosotros hablamos de subgrupo de la población de interés sobre la cual vamos a recolectar los datos, ¿no? Dice que esta tiene que ser representativa. A nivel cualitativo, nosotros vamos a hablar como unidad de análisis o subgrupo de personas, contextos o eventos sobre la cual habrán que recolectarse ciertos datos. No necesariamente tiene que ser representativo. ¿Cuáles son las razones para hacer un cálculo de muestreo? Para sacar una muestra, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que estudiar a todos los universitarios de San Marcos? ¿Qué podría pasar? Va a implicar mayor costo, mayor tiempo, ¿no? Mayor material logístico, ¿no? Y también puede haber la ocurrencia de sesgos, ¿no? Sesgos de selección, entre otros. Entonces, nosotros es necesario, ¿no? Cuando tengamos poblaciones grandes, cuando no sepamos cuál es nuestro marco muestral, es necesario recurrir al muestreo. Marco muestral, ¿no? El marco muestral es una lista detallada y actualizada de las unidades de muestreo. Ejemplo, si yo tengo que estudiar al personal de salud de un hospital, el marco muestral sería el rol de turno. Si yo tengo que estudiar a los estudiantes universitarios, el marco muestral
podría ser la ficha de matrícula, inclusive el mismo registro de asistencia también podría constituirse en marco muestral. Tipos de muestra, tenemos muestras homogéneas, muestras heterogéneas. En las muestras homogéneas, los sujetos son similares. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de factores de riesgo al rechazo de Papa Nicolau en una población de mujeres en edad fértil. Aquí hay un grupo homogéneo de mujeres en edad fértil. Población heterogénea. Los sujetos poseen diversas características. Ejemplo, prácticas, estilo de vida de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este caso, los estudiantes van a poseer diversas características demográficas, diversas edades, género, procedencia, ¿no? Diversas características sociales, académicas, familiares, entre otras. El tamaño de muestra. Muchas veces los estudiantes se preguntan, ¿no? ¿Cuánto podría ser mi muestra? ¿Cuál podría ser el promedio de mi muestra? ¿No? Y en este caso se recomienda de que el investigador debe conocer lo que se ha hecho en estudios similares. Es decir, debemos revisar, debemos leer los antecedentes de investigación. Y con ello nosotros vamos a tener una referencia de cuánto de población o población muestral más o menos debemos tener en nuestra investigación. También se debe tener en cuenta los recursos económicos con que se cuenta, ¿no? De repente no nos alcanza el costo para estudiar a todos los estudiantes de la universidad. Es demasiado caro. El tiempo también, ¿no? Y de lo más importante, ¿no? Hay que ver cuál es nuestro objetivo de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos conocer? Hay un autor, José Supo, en la cual nos da promedios de población, promedios de muestra, ¿no? En función a los niveles de investigación, ¿no? Nosotros tenemos niveles de investigación como el exploratorio o también relacionada con el enfoque cualitativo, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Dentro del exploratorio o investigaciones cualitativas, nosotros podemos tener, ¿no? Un promedio de 7. Inclusive se puede tener una sola unidad de estudio, ¿no? Dependiendo de nuestro objetivo. En el nivel descriptivo, la característica es que la población debe ser mayor, lo más grande posible, mucho más si se trata de un estudio de prevalencia. En el nivel relacional, ¿no? También parecido al tamaño muestral del estudio descriptivo. En el nivel explicativo, ¿no? Se habla de un promedio de 15 pacientes. En el nivel predictivo, un promedio de 80 y en el nivel aplicativo, un promedio de 50, ¿no? Pero esto es solo una referencia, ¿no? Una referencia de dicho autor. Fórmulas, ¿no? Para calcular el tamaño de muestra, nosotros tenemos dos fórmulas, ¿no? Fórmulas para variables cualitativas, fórmulas para variables cuantitativas, también fórmulas para población conocida y población desconocida. Ahí en el ejemplo vamos a poder visualizar, por ejemplo, la fórmula de población conocida. A ver, si se trata de una variable cualitativa, nosotros trabajamos con proporción. Si se trata de una variable cuantitativa, trabajamos con medias, ¿no? Al hablar de, por ejemplo, de población conocida, vamos a tener N, que significa la muestra, ¿no? Es el valor Z, el nivel de confianza, el valor alfa, la prevalencia, el complemento de P, la precisión, ¿no? La precisión, el error de precisión o el error máximo permitido para los estudios de ciencias de la salud es un valor de 5% que equivale a 0,05%. Aquí tenemos un cuadro resumen de las fórmulas que ustedes van a utilizar para hacer el cálculo de su muestra, ¿no? Dependiendo de la variable categórica, numérica, cualitativa, cuantitativa, si la población es finita, infinita, o también llamada conocida, desconocida, ¿no? Cuando tenemos un solo grupo, cuando tenemos dos grupos, ahí tenemos los algoritmos necesarios, ¿no? Tipos de muestreo, vamos a tener dos tipos de muestreo, no probabilístico y el probabilístico. En el no probabilístico, nosotros vamos a usar
muestreos a juicio o según criterio del investigador, por conveniencia, bola de nieve, muestreo voluntario, muestreo accidental, entre otros. En el probabilístico existen 4 muestreos conocidos: aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerado. ¿Dónde es que tenemos que aplicar las fórmulas mostradas anteriormente? En el muestreo probabilístico, o también llamado aleatorio, ¿no? El muestreo probabilístico, desde un punto de vista estadístico, es el muestreo más representativo. Ello garantiza la generalización de los resultados de la población en estudio, ¿no? Dentro del muestreo probabilístico tenemos el muestreo aleatorio simple, donde nosotros, por ejemplo, de una población de 1000 estudiantes, si tenemos que sacar una muestra de 100, esos 100, ¿no?, deben ser seleccionados aleatoriamente. Y existen diversos métodos, ¿no? Hay el método al azar, el método de rifa, ¿no?, sorteo. También existen ya tablas aleatorias listas para poder ayudarnos en la selección de la muestra aleatoria. En este caso, requisito fundamental es conocer el marco muestral. El muestreo por estratos es un muestreo que se aplica cuando hay grandes áreas, ¿no?, geográficas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al departamento de Lima lo podemos dividir por estratos. Cada distrito podría constituirse en un estrato. También tiene una fórmula en específica. El muestreo sistemático, este caso se aplica cuando no se conoce, no se tiene el marco muestral, ¿no? Nosotros trabajamos con una población simulada, ¿no?, para poder hallar los intervalos, los saltos, las constantes, ¿no? Por decir, puede ser de cada 3 personas voy a elegir mi unidad de análisis. Y el muestreo por conglomerados, ¿no? El muestreo por conglomerados, por ejemplo, en una universidad, ¿no?, cada facultad, cada escuela podría constituirse en un conglomerado. Entonces, repito, ¿no?, el muestreo más representativo desde el punto de vista estadístico es el muestreo aleatorio o muestreo probabilístico. Aquí tenemos un cuadro en el cual detalla las características, las ventajas y las desventajas de cada uno de estos tipos de muestreos probabilísticos, que por el factor tiempo no lo vamos a detallar. Siguiente tema. Instrumentos de recolección de datos. Cuando hablamos de instrumentos de recolección de datos, hacemos referencia a los instrumentos de medición. ¿Y qué cosas son los instrumentos de medición o de recolección de datos? Son herramientas que el investigador va a utilizar. ¿Para qué? Para recolectar nuestros datos, para registrar la información. Entonces, en investigación, sobre todo en investigación cuantitativa, nosotros necesitamos datos, ¿no? Necesitamos hacer mediciones. Y tenemos 2 tipos de instrumentos: instrumentos mecánicos e instrumentos documentales. Los instrumentos mecánicos están referidas a variables físicas o variables objetivas, ¿no? Hace referencia a todos los aparatos que nos proporcionan una medición. Ejemplo, la balanza, el termómetro, etc. También tenemos instrumentos documentales en los cuales nosotros vamos a poder utilizar fichas, cuestionarios, escalas, inventarios, listas de cotejos, entre otras, ¿no? Bueno, el cuestionario netamente sirve para evaluar variables relacionadas a aspectos cognitivos. Ejemplo, nivel de conocimiento. En este caso siempre vamos a tener respuestas dicotómicas, ¿no? Y el investigador es quien otorga el puntaje que va a tener ese cuestionario, ¿no?, de conocimientos. A eso se le denomina baremos. Los tipos de preguntas que se pueden incluir en un cuestionario son las preguntas cerradas, abiertas, semicerradas, mixtas, o de repente pueden tener respuestas no excluyentes. La escala generalmente se utiliza para medir actitudes, ¿no? La escala existe modelo Likert, modelo Thurston, ¿no?, dependiendo de lo que vamos a estudiar. Aquí generalmente se manejan variables ordinales. El ejemplo clásico de una escala es la escala visual análoga para medir el dolor. También tenemos a los inventarios, ¿no? Los inventarios también, ¿no?, generalmente se usan para medir prácticas, preferencias. En este caso no siempre va a haber respuestas correctas o incorrectas. Ejemplo, el test de inteligencia múltiple.
Y acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un estudio de investigación, conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de medicina de una universidad de Colombia. En este caso, cada variable, lo ideal es que cada variable tenga su propio instrumento. Para la variable conocimientos vamos a usar un cuestionario de conocimientos. Para actitudes, una escala de actitudes. Y para prácticas, un inventario, ¿no? Y adicionalmente, para conocer a mi unidad de estudio, podría tener una guía de entrevista. Partes de un instrumento de recolección de datos tienen código, ¿no? Porque no se suele poner los nombres de los sujetos a investigarse, título del instrumento, título del estudio, instrucciones, agradecimiento, tiene dimensiones y su cuerpo de ítem. El número de preguntas va en función a las variables, a las dimensiones, en función al cuadro de operacionalización de variables. Estos instrumentos muchas veces van a tener que ser construidos por el propio investigador, en las cuales hay que someterlos a un proceso de validez y confiabilidad. O en algunos casos ya existen instrumentos psicométricos que ya están elaborados, ¿no? Por ejemplo, la escala para medir estrés, ansiedad, ya existe, ¿no? Ya está listo, ya está construido. Aquí tenemos un ejemplo de un instrumento construido. En este caso se trata de una guía de entrevista, ¿no? Ahí podemos ver todas las partes mencionadas anteriormente. Técnicas de recolección de datos, ¿no? Los instrumentos son las herramientas, ¿no? Ahora las técnicas son los métodos por los cuales nosotros vamos a llegar a nuestra población, a nuestra muestra, ¿no? Y para ello, si la unidad de estudio es una persona, vamos a aplicar cinco métodos, 5 técnicas. La documentación, la observación, la entrevista, la encuesta y la psicometría, ¿no? Existe a veces mucha confusión entre un instrumento y una técnica. El instrumento es el papel que contiene las preguntas, ejemplo, un cuestionario, ¿no? Y la técnica, ¿cuál sería? Por ejemplo, el hecho de entregar mi documento a cada estudiante, la técnica en ese caso sería la encuesta. O si de repente yo hago las preguntas y la muestra me responde, en este caso estaría aplicando la entrevista. Entonces, en un trabajo de investigación puede haber varios instrumentos y también puede haber varias técnicas. Los procedimientos de recolección de datos, tenemos 6 procedimientos, ¿no? En primer lugar, es importante pedir la autorización, ¿no? Una carta de permiso a la institución donde se va a desarrollar el estudio, ¿no? Y esta institución debe otorgar una carta de aceptación. También, si vamos a necesitar de encuestadores, es necesario capacitación de encuestadores. Luego vamos a captar a la muestra en estudio, ubicando el marco muestral si es que hubiera este marco. Vamos a aplicar el consentimiento informado, luego aplicamos los instrumentos y finalmente de repente puede haber otros aspectos como el agradecimiento a la unidad de estudio. Para los estudios experimentales, aquí es donde nosotros tenemos que desarrollar las sesiones, ¿no? Las intervenciones. Análisis e interpretación de la información. Tenemos 4 pasos importantes. Tenemos que revisar los datos, ¿no? En el proyecto se escribe cómo es que se va a hacer esta revisión de datos, cómo vamos a codificar los datos, cómo vamos a clasificarlo de acuerdo a las variables cualitativas, cuantitativas, ¿no? También vamos a ver en la presentación de datos, ¿no? Si esta presentación va a ser en tablas, va a ser en figuras, en gráficos, ¿no? Lo más ilustrativo posible. En el análisis estadístico, en el proyecto tenemos que mencionar que vamos a realizar 2 tipos de análisis, ¿no? Vamos a aplicar 2 tipos de estadísticas para presentar los resultados. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Dentro de la estadística descriptiva vamos a utilizar medidas de posición, centralización, dispersión y en algunos casos también medidas de forma. Dentro de la estadística inferencial vamos a poner a prueba nuestras hipótesis, ¿no? Para ello vamos a utilizar el valor de la significancia estadística o p-valor, que es el p menor a 0,05 para aceptar una hipótesis y p mayor a 0,05 para rechazar una hipótesis. Dentro de los estadísticos inferenciales, para la comprobación de hipótesis,
Se pueden usar técnicas paramétricas o no paramétricas, ¿no? Dentro de las técnicas paramétricas, las más representativas, tenemos a la TED-Student, al análisis ANOVA, ANCOVA, etc. Dentro de las técnicas no paramétricas tenemos al chi cuadrado, ¿no? Tenemos también al Udemann-Whitney, entre otros. Va a depender mucho la naturaleza de las variables que estamos estudiando. Dentro de los aspectos éticos que se deben considerar en un proyecto de investigación son básicamente 4 principios éticos: la beneficencia, el hecho de no hacer daño a la unidad de estudio, el respeto, ¿no? La justicia, la autonomía. También es importante tener en cuenta el consentimiento informado, que es un documento legal que avala al investigador. Y nuestro proyecto también tendría que ser aprobado por un comité de ética existente en la universidad. Dentro del consentimiento informado, nosotros podemos considerar los siguientes aspectos, ¿no? El equipo de investigación, título de proyecto, participación, procedimientos, riesgos, beneficios, entre otros. También podemos usar los criterios establecidos en el Código de Helsinki, ¿no? En las cuales indica que el ser humano tiene principio de autonomía, tiene derechos, principio de justicia, de beneficencia. Y ahí también tenemos otro listado de aspectos éticos a considerar en las investigaciones. En los aspectos administrativos de un proyecto consideramos, ¿no? los recursos, ¿no? También consideramos el costo y el tiempo, ¿no? En los recursos, en un estudio de investigación se requieren recursos humanos, materiales y financieros, ¿no? En los humanos están los investigadores, los asesores, los encuestadores o cualquier otra persona que apoye en el estudio de investigación. Recursos materiales, generalmente los materiales de escritorio, materiales propios para trabajo de campo, y en recursos financieros, algunos aspectos económicos que se detallan en el cuadro de presupuesto. Aquí tenemos un modelo de cronograma en la cual se detalla todas las actividades que estamos desarrollando en el proyecto, y de acuerdo a las semanas, de acuerdo a los meses, nosotros vamos marcando nuestro nivel de avance de nuestro proyecto de investigación. También tenemos los presupuestos, ¿no? Se calcula con partida, con descripción, unidad de medida, cantidad, costo unitario, costo total. ¿Cuánto cuesta un proyecto? Hay costos variables, dependiendo del tipo de investigación, ¿no? También, bueno, ya finalizando, aquí presento la bibliografía utilizada en este tema, ¿no? Y cualquier duda, cualquier consulta, los invito a escribirme a las siguientes direcciones, ¿no? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.